continuando con el ejercicio. ¿Cuál de las dos? ¿Velocidad tangencial o velocidad angular? ¿Cuál? ¿Primera o la segunda? ¿Primera o la segunda? ¿Primera o la segunda? Si analizamos los datos, aquí yo necesito desplazamiento, necesito longitud del sector circular sobre tiempo. El tiempo sí lo tengo, el tiempo es 5 segundos. Pero no tengo la longitud. ¿Cuánto vale esta longitud? Ese no la tenemos, ¿no? No tenemos. Tendríamos que hallarla primero y luego calcular, ¿no? En cambio, aquí me están dando solamente el ángulo, ¿no? Desplazamiento angular y el tiempo. Y el ángulo sí lo tenemos, fíjense. El ángulo es pi medios, ¿no? Entonces, mucho más fácil me va a quedar trabajar con esta, con la segunda, ¿ya? Vamos a trabajar con la segunda. Sería entonces, velocidad o rapidez angular es igual a el ángulo, que es pi medios entre el tiempo. Claro, el tiempo vale 5, ¿no? 5 segundos. El tiempo que está acá. Como arriba tengo una fracción, abajo también necesito una fracción. Entonces le voy a poner debajo del 5, 1. 5. 5 sobre 1. Y hacemos la 5 orejita. pi sobre 2. Sería pi por 1 sobre 2 por 5. Pi por 1, pi. Claro, 2 por 5 será 10. Así es. Será entonces 10. Y el W se mide en radianes sobre segundo. ¿Ya? Segundo. Esa es la unidad del W. Bueno, a mí no me están pidiendo solo eso. Me están pidiendo aceleración centrípeta. Entonces tengo que continuar con la siguiente fórmula. La siguiente fórmula es esta, ¿no? Aceleración centrípeta. Ahora, como hay el W, aplicaría yo el segundo caso, ¿no? Aceleración centrípeta es igual a W cuadrado por R. Entonces tenemos W cuadrado sería pi sobre 10 todo elevado al cuadrado por el R. Y el R es aquí, ¿no? 0,5. 0,5. Así es. Ya está. Entonces, en el caso de aquí, como ya el pi se aplica en la fórmula, el pi ya deja de ser pi radianes, ¿no? ¿Por qué? Porque la aceleración centrípeta al final me sale en metros sobre segundo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Al pi le vamos a dar su valor convencional de 3,14159, ¿no? Así es, exacto. Entonces, aplicando ese valor convencional, tendríamos acá, bueno, pi al cuadrado, como si fuera 3,14, 15, 9, etcétera, ¿no? Punto suspensivo, vamos a poner al cuadrado, sobre 10 al cuadrado, 100, ¿no? 100. Claro. Por 0,5. Ya está, entonces ahí utilizamos nuestra gran amiga, la calculadora. Nuestra amiga fiel. Entonces tendremos pi cuadrado, me dará algo de 9,869 más o menos. Todo eso por, entre 100, pi Por cuadrado, 0,09, todo por 0,5. Así es, me va a dar 0,49, 34, 80 más o menos. Vamos a redondearlo, ¿ya? Redondeándolo, me va a dar un aproximado, esto es el símbolo de aproximadamente. Igual y arriba, como aproximadamente 0,05 metros por segundo al cuadrado. Esa es la aproximación que vamos a obtener para la aceleración centrípeta. Muy bien. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ese tema no sé, no me gusta. Ya, pero es pura fórmula. Por eso solo observo. Pura fórmula, Valeria.
¿ya? Por eso su formulario les va a ayudar bastante, ¿ya? Solo hay que distinguir algunos términos, ¿no? Como V, W. Parecen iguales, ¿no? Porque ambos son velocidad, pero una es velocidad lineal o velocidad tangencial, la otra es velocidad angular. Entonces, por ahí está un poquito la diferencia. Y eso que no estamos viendo movimiento circular uniforme variado. Ahí es un poquito más complejo porque tenemos fórmulas que incluyen la aceleración angular, que se representa con el alfa. Entonces, ese tema se parece un poco más a MRV, ¿no? En el MRV nosotros utilizamos aceleración A, ya en el MCV, movimiento circular variado, utilizamos el alfa para la aceleración angular, ¿no? Eso no estamos viendo. Ya eso lo verán en la academia, ¿no? Acá solamente estamos tomando el caso más sencillo, ¿no? Que es el MCU. Ay, no. Yo no. No, Que no, se no, no. parece al MRU. Bueno, igual, la clave son las fórmulas, así que por eso les digo, ¿no? Anoten sus formulitas y luego ya eso les va a ayudar para su análisis. Muy bien, muy bien. Vamos a continuar entonces con el último tema. Con ese último tema ya terminamos, que fue estática. ¿Ya? Ese tema un poquito más sencillo. Tenía que ver con las condiciones de equilibrio. Entonces aquí tenemos que recordar cuáles fueron las dos condiciones de equilibrio que estudiamos. A ver, ¿cuáles eran las dos? ¿Se acuerdan? Una tenía que ver con las fuerzas y otra tenía que ver con los momentos. ¿Se acuerdan? Eran dos cosas diferentes. Unas fuerzas, otras eran los momentos. Ya, entonces vamos a anotarlo por aquí para tenerlo en cuenta. La primera condición de equilibrio era que la suma de todas las fuerzas me tiene que dar siempre 0. ¿De acuerdo? O sea, todas las fuerzas que van hacia arriba y las fuerzas que van hacia abajo, al sumarlas, tienen que darme 0. ¿Por qué? Porque ambas tienen que ser iguales, ¿no? Todas las fuerzas que van hacia arriba tienen que ser iguales a todas las fuerzas que van hacia abajo. Esa es la primera. Y la segunda condición era que la suma de los momentos de las fuerzas también me tiene que dar 0. ¿Ya? O sea, todos los momentos que iban hacia el sentido antihorario tenían que ser iguales a los momentos que iban en el sentido horario. ¿Ya? Eso es más o menos para recordar, ¿no? En el caso de acá, las fuerzas que van hacia arriba tienen que ser iguales a las que van hacia abajo, y en el caso de acá, los momentos que van en sentido horario tienen que ser iguales a los que van en sentido antihorario. Ya, esas serán las condiciones de equilibrio. Condiciones de equilibrio. Entonces vamos a ver cuál se aplica a cada ejercicio. Si la primera o la segunda. A ver aquí, en la primera me dice, determina el módulo de la fuerza de tensión en N, en la cuerda, si la masa del bloque A es 8. Considera el sistema en equilibrio. Entonces se tiene que cumplir aquí la condición primera o segunda. Yo les pregunto, ¿aquí observaremos algún momento de alguna fuerza? ¿Cuándo se producía el momento? ¿Se acuerdan? Cuando había un objeto que tenía alguna bisagra, por ejemplo una barra, ¿no? Y podía girar, o bien hacia arriba, o bien hacia abajo, ¿no? Acá habrá alguna bisagra. ¿Observan alguna bisagra por ahí? Me dicen que esto de aquí es una cuerda, ¿no? Y esto de aquí es un bloque. Entonces no hay ninguna bisagra. Entonces no va a existir momento de la fuerza. Tiene que ser la primera, nada más, la primera condición. ¿Ya? Vamos a ver qué fuerzas actúan entonces en el bloque. Tenemos una fuerza que es la fuerza que está en la cuerda, la fuerza que lo jala hacia allá, vamos a poner, ¿no? Esta, la fuerza que lo jala hacia allá el bloque. Esa fuerza viene a ser la fuerza de tensión, también se le llama. ¿Ya? Se hace así una pequeña rayita que simboliza el corte, y esta viene a ser T. Vamos a poner ahí T. Me están pidiendo incluso eso, me dicen, determina el módulo de la fuerza de tensión. Me están pidiendo esa fuerza T. Si la masa del bloque es 8, aquí entra en el juego, digamos, otra fuerza, que es el peso, ¿no?
¿El peso del bloque cuánto será? El peso tenía su propia formulita. A ver, vamos a preguntar a ver, ¿quién nos puede apoyar aquí? Vamos a dejar que lo decida el azar, el destino. A ver, vamos a preguntar a Valentina. Valentina, saliste elegida. Sí. El peso tenía su formulita, ¿no? El peso era W. ¿Cuál era la formulita del peso? ¿Te acuerdas? Doble por W era igual a masa acta sobre por por G. G. ¿Qué significaba G? Gravedad. Ya. Claro, gravedad, ¿ya? Masa por gravedad. Así se calculaba el peso. Entonces, si me dicen que el peso es 8, acá será, perdón, la masa es 8, acá será W es igual a 8 por gravedad. Y gravedad aquí vale 10, ¿no? Entonces, 8 por 10, mi peso será 80 newton, ¿ya? 80 newton. Así se denomina la fuerza en newton. Así se mide la fuerza en newton. Entonces, aquí tengo mi peso 80 newton. 80 newton es lo que está jalando hacia abajo, ¿no? Así es. Entonces, va a existir también una fuerza aquí, que no me dicen cuánto es, pero es una fuerza F, que le está empujando hacia allá. Entonces, fíjense cuántas fuerzas intervienen. Tenemos hasta ahí 3, ¿no? Una que va hacia la izquierda, otra que va hacia abajo y otra que va hacia arriba en diagonal, ¿no? Que es la tensión. Entonces, se tiene que cumplir la condición de equilibrio primera. La condición de equilibrio primera me dice esto, ¿no? Toda la suma de las fuerzas que actúan sobre un objeto en equilibrio tiene que ser 0. ¿Qué implica esto? Esto implica que la suma de las fuerzas, tanto del eje X como del eje Y, ponerlo así mejor, esto implica que la suma de fuerzas en el eje X tiene que ser 0 y que la suma de fuerzas en el eje Y tiene que ser 0. ¿Y esto qué implica? Entonces implica que en el eje X, ¿quiénes son las fuerzas que actúan en el eje X? El eje X es el eje horizontal, ¿verdad? O sea, el eje derecha-izquierda, ¿no? Derecha-izquierda. Ya, pues. Si ambas tienen que ser 0, si un vector va a la derecha y otro va a la izquierda, ustedes ya saben que ambos son con signos o tienen signos diferentes, ¿no? Entonces, el que va a la derecha tiene que ser igual al que va a la izquierda. Y en el caso del eje Y, son los vectores que van hacia arriba y hacia abajo. Entonces, si suman 0, quiere decir que el que va hacia arriba tiene signo positivo, tiene que ser igual al que va hacia abajo, que va en signo negativo, ¿no? Entonces vamos a poner aquí, para el eje X, derecha e izquierda tienen que ser iguales. Y para el eje Y, arriba y abajo también tienen que ser iguales. Vamos a ver cuáles son esos vectores entonces. Abajo ya tenemos uno. Abajo tenemos uno que vale 80, ¿no? 80 newton. La pregunta es, ¿quién va arriba? ¿Qué vector está yendo hacia arriba? Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Tengo que descomponer el valor de t. El valor de t se va a descomponer en dos vectores. Uno que va hacia arriba y otro que va hacia la derecha, ¿no? Porque así está compuesto el vector t. La pregunta es, ¿quién va hacia arriba y quién va hacia la derecha? Vamos a utilizar nuestro triángulo, entonces tenemos que formar ahí un triángulo con el ángulo de 53. Entonces tengo mi fuerza que va hacia allá, tengo mi fuerza que va hacia allá, y tengo mi fuerza que va hacia allá. Y el ángulo que me está formando en la parte de arriba, aquí lo tenemos, es 53. Si este es 53. ¿Está? Esto es 90. Este tiene que ser 37, ¿no? Esto vale t. Y esto vendrá a ser t del eje X, ¿no?
y el t del eje y, ¿no? Claro, x y y. Tx y t de y. Ya está. Muy bien, entonces, ¿qué valores le podemos dar? Bueno, vamos a darle valores a cada uno según los lados del triángulo, ¿no? Sabemos que al 90 se le pone, o perdón, vamos a empezar con el 37. Al 37 se le pone 3K, ¿no? Al 53 se le pone 4 4K. y al 90 se le pone 5K, ¿no? Entonces ya sabemos, ahí ya tenemos los tres valores. Entonces el T de X será 3K por el momento, ¿no? Obviamente ese no es su valor final. Por el momento este será 3K. Y por el momento el T de Y será 4K. Está. Entonces, en el caso del T de X va hacia la derecha. Y la fuerza F también va, perdón, va hacia la izquierda, va hacia el otro lado. Entonces, estos dos se contrarrestan. Pero el detalle es que yo no sé cuánto vale la fuerza F, no me la están dando. Entonces, no me serviría de mucho hallar esta relación. En cambio, sí me va a servir hallar la relación entre el T de y el peso, ¿no? Porque en este caso el peso W va hacia abajo y el T de Y va hacia arriba. Entonces, como están en el eje X, yo los puedo analizar. Voy a analizar entonces este caso. Sumatoria de las fuerzas en el eje Y. Sumatoria de las fuerzas en el eje Y tiene que ser 0. Y esto significa, vamos a poner así, significa que la suma de fuerzas de los que van hacia arriba, flechita arriba, tiene que ser igual a la suma de fuerzas de los que van hacia abajo. Claro, así es. Entonces, los que van hacia arriba, solamente tengo una, el T de Y. Entonces voy a poner acá, T de Y tiene que ser igual. T de Y tiene que ser igual a, el que va hacia abajo es W. W. T de Y vale 4K, ya hallamos, 4K. Y W vale 80. 80 newton, ¿no? El 4 que está multiplicando pasa a dividir, el K vale 20, ¿no? Mi K valdrá 20. Ya está. Teniendo el valor de K, K vale 20, ya puedo hallar entonces yo el valor de T. Mi T va a valer 5K por la descomposición del triángulo que yo hice, ¿no? Entonces de aquí yo puedo concluir, ponemos acá, por lo tanto, mi tensión T, ¿no? Mi tensión T, que es lo que estoy buscando, vale 5K. Y 5 por 20 será 100, ¿no? 100 newton. Ese va a ser el valor final. Sería Así es. ¿Sí? Sí, aplicando este concepto, ¿no? Aplicando el valor de K que vale 20. ¿Sí? Muy bien, ¿qué tal? ¿Qué le pareció? ¿Fácil, difícil? A ver, opinen. Vamos a poner su punto a Valentina, estuvo participando. Marisabel también, muy bien. ¿Ya? Valeria, ¿qué tal te pareció el ejercicio? Yo, la verdad, chequeado nomás, profesor, así que está bien ahí, está bien. Ya, muy bien. Ya, está bien, está bien. Tenemos que ir paso a paso, ¿ya? Como hemos dicho, en este tema de estática, lo que buscamos es cumplir las condiciones de equilibrio. Entonces, son dos condiciones. La primera es esta, que todas las fuerzas que van hacia la derecha tienen que ser igual a las fuerzas que van hacia la izquierda, y que todas las fuerzas que van hacia arriba tienen que ser igual a las fuerzas que van hacia abajo. ¿Ya? Esa es la idea básica del equilibrio, usando la primera condición, ¿no? Hemos usado hasta ahora solo la primera condición. Para otros casos vamos a utilizar la segunda condición. Ya con eso ya lo vamos sacando. Así que atentos, atentos nada más. A ver, vamos a ver el siguiente caso. Entonces, tenemos el siguiente caso. A ver, vamos a ver si esto lo podemos mantener. Bueno. A ver, un ratito.
quiere cambiar la pantalla. A ver, un ratito, se me ha congelado la pantalla. Voy a tener que reiniciar. Ya, sí. Ya, vamos a pasar al siguiente ejemplo. Este número 7. Queda este y uno más, ¿ya? Con eso terminamos. A ver, dice, un bloque de 20 kilos de masa se encuentra en equilibrio sobre un plano y sostenido por una cuerda. Determina el modo de la fuerza de reacción del plano en N y el valor de la fuerza de tensión de la cuerda en N también. Ya, entonces, a ver. Tenemos aquí el bloque de 20 kilos. Entonces, vamos a enumerar las fuerzas, rapidito, las fuerzas que tenemos acá. Tenemos una fuerza de tensión, que es la fuerza que lo jala hacia arriba, ¿no? Esta fuerza de tensión T. Siempre tenemos que identificar todas las fuerzas que actúan. Tenemos su propio peso, sabemos que este bloque pesa, este peso lo jala hacia abajo, ¿no? Eso va a ser W entonces, fuerza W. Luego tenemos la resistencia de la superficie, ¿no? Porque como el bloque está sobre esta superficie inclinada, entonces esta superficie como que contrarresta, ¿no? Contrarresta. Por eso el bloque no sigue avanzando, ¿no? Si no existiera ninguna fuerza de resistencia, este bloque se hundiría hacia aquí, ¿no? Se hundiría. O como la tensión lo está jalando hacia la derecha, claro, el bloque se movería hacia allá, ¿no? Hacia esa dirección. Pero como ahí tenemos una pared, esta pared ofrece una resistencia que vendrá a ser una fuerza en esta dirección, ¿no? Se le puede llamar fuerza de reacción o también le podemos llamar fuerza normal, ¿ya? Ese es otro valor que se le da, que es una fuerza de reacción natural de la superficie. Ya podemos ponerle ahí fuerza de reacción, FR, o normal también, fuerza normal, N. Entonces me están pidiendo cuánto vale esta fuerza de reacción y cuánto vale la tensión, ¿no? Ya, vamos a calcular entonces cada uno de ellos, utilizando para ello nuestra condición de equilibrio, ¿no? Nuestras condiciones de equilibrio que ya previamente hemos analizado, ¿no? Entonces, a ver, tenemos por aquí la condición era, en este caso tampoco observo ningún giro, entonces vamos a tomar en cuenta la condición que era suma de fuerzas es igual a 0. Esto implica que la suma de fuerzas en el eje X sea 0 y que la suma de fuerzas en el eje Y sea también 0. ¿Ya? Entonces vamos a utilizar ambos valores. Tengo que analizar entonces cuánto vale la suma de fuerzas en el eje X y cuánto vale la suma de fuerzas en el eje Y. En el eje X tenemos derecha o izquierda, ¿no? En el eje X tenemos la fuerza de la derecha igual a las fuerzas de la izquierda. Entonces, a ver, ¿cuáles son las fuerzas que van hacia la derecha? Tenemos T, que hay que descomponerla. T la vamos a descomponer ¿de qué manera? Hacia allá y hacia allá, ¿no? De esa manera tenemos que descomponer. La pregunta es ¿cómo lo vamos a descomponer? Vamos a basarnos en este ángulo. Fíjense ahí el ángulo es 37. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un procedimiento más práctico. A ver, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Se fue la señal, se fue la señal. A ver, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Dime. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? No escucho. La pantalla tampoco no aparece. Nada, nada, Ahora, nada. ¿ahora tampoco? A ver, vamos a volver a Lo poner. escucho, pero más no veo nada. A ver, no. ¿Ahora se ve? ¿No se ve? ¿Ahora se ve? ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve? ¿No se ve? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan?
No No les sé. escucho. ¿Se ve? ¿Se ve la pantalla? A ver, no les escucho, no les escucho. Sí se ve ahora. Profe, está. Ya, muy bien, muy bien. Ya, vamos a continuar, nos hemos quedado. Teníamos entonces aquí las fuerzas. Esta, la fuerza de reacción, la fuerza de tensión, tensión T, reacción, y el peso W. Ya. Fuerza de reacción, fuerza normal también dijimos que se le llamaba. Ya, entonces. Estamos acá descomponiendo la tensión T, ¿no? Mi tensión T la tengo que descomponer hacia arriba y hacia la derecha, en dos. ¿Ya? Entonces, para ello nos vamos a valer ¿de qué? Del ángulo de aquí, el ángulo de 37. Este ángulo es paralelo a este ángulo de aquí. Entonces, aquí también vamos a tener el valor de 37, ¿ya? De esta forma. Ya está. Sí, creo que estamos teniendo problemas de conexión. Ya, no hay problema, chicos, no hay problema. Vamos a avanzar al menos este ejercicio. Y ya, igual estoy grabando todo, ¿ya? Igual se está grabando. De ahí lo van a poder ver con tranquilidad. Ya, entonces, a ver, yo continúo. Tenemos el ángulo aquí con la tensión de esta forma. Entonces, vamos a descomponer esta tensión para poder hallar sus componentes tanto a la derecha como hacia arriba. Entonces, tenemos ahí la tensión. Descomponiéndola será de esta forma, ¿no? Vamos a poner así, voy a formar yo un triángulo. Así, así y así. Ya está. Entonces aquí tengo que mi tensión T está por acá, mi ángulo de 37 está por acá, mi ángulo de 90 está acá y mi ángulo de 53 está acá. Ya está. Entonces, a 37 ya sabemos, se le pone 3K. Esto será 3K. A 53 será 4K. 3K. Aquí será 4K. Y a 90, 5K. Entonces mi tensión va a ser 5K. ¿Ya? Ahora mi tensión se descomponía en dos componentes, como dijimos. Este va a ser el componente T en Y. Y este va a ser el componente T en X, ¿no? Así es. Entonces por aquí mi T de X, que es el que va hacia allá, está hacia allá, vale 3K. Y el T de Y que va hacia arriba vale 4K. Ya tenemos ambas componentes en función de K, ¿no? Ahora, tengo que calcular yo la descomposición de la fuerza de reacción también. La fuerza de reacción yo la puedo poner abajo, pero también la puedo poner arriba. O sea, la trasladamos. La trasladamos por acá, fíjense. La trasladamos hacia allá. Así, de esta manera. ¿Ya? Si la trasladamos de esa manera, entonces, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener que también la puedo descomponer. En su componente hacia arriba, vamos a poner en verde, y hacia la izquierda. De esas dos componentes. ¿Ya? De la fuerza de reacción o la fuerza normal. Normal vamos a ponerle, ¿ya? Entonces, si descomponemos la fuerza de reacción o la normal, vamos a obtener otro triángulo, de esta manera. La fuerza normal va a ser hacia allá, su componente en X así, perdón, su componente en Y así, y su componente en X así, más o menos. ¿No? Algo así va a ser su triángulo. Ese va a ser para la fuerza de reacción o la normal. Entonces aquí tenemos la normal, N. Aquí tenemos su componente en el eje Y su componente en el eje X. Igual vas a formar un triángulo de 90. La pregunta es, ¿qué ángulo va a estar formando? ¿No? ¿Qué ángulo será ese? Entonces vamos a recordar que esto estaba así. Perdón, la fuerza originalmente estaba así, ¿no? Formaba 90 grados con la superficie. Entonces, fíjense, si forma 90 grados, aquí tengo 37, tengo 90, este tiene que ser un ángulo de 53. Ese ángulo de 53 va a ser el mismo que se va a reproducir aquí, ¿no? 53. Ese va a ser su ángulo de inclinación, entonces, con respecto a la horizontal, ¿no? Entonces aquí será 53. Entonces, ya puedo completarlo yo los demás lados, ¿no? Aquí será 37. Y 90 ya está puesto ahí, ¿no? 90. Ahora, ¿cuánto se le pone? Ya no se le va a poner 3K porque el K ya lo hemos usado. Chicas, ¿me escuchan? ¿Me escuchan?
disculpen los problemas de conexión. Está bastante complicado el internet. ¿Me escuchan? A ver, ¿me escuchan ahora? Ya, bueno, espero que puedan escuchar. Estábamos haciendo esta descomposición hacia allá, descomponiendo la normal hacia arriba y hacia la izquierda. Entonces vamos a terminar con esa idea. Hacia allá y hacia allá. Entonces, habíamos dicho que aquí el ángulo es de 53, la inclinación. La inclinación aquí es de 53. Y esta era la normal, y esta era la normal en el eje Y, y esta era la normal en el eje X, ¿no? Ya vamos a acabar ya. Entonces, al 53 se le opone 4K, sabemos, ¿no? Aquí era 37. Pero dijimos que el K ya lo habíamos usado, vamos a ponerle otra letra, entonces, 4M. ¿Ya? 4M vamos a ponerle. Al 37 se le va a poner 3M, y bueno, el N va a seguir con 5M. ¿Ya? Fíjense la letra que estamos usando M. Entonces, ya tenemos aquí el valor de, este vendrá a ser la normal en el eje Y, la normal en el eje X, ¿ya? Y la normal. ¿Ya? Por otro lado, también teníamos como otras fuerzas al peso. El peso todavía no lo hemos calculado, ¿verdad? El peso es masa por gravedad. Masa 20 por gravedad 10, 20 por 10, 200. ¿Ya? El peso es 200 newton. Ese es el peso. Y la tensión que estaba por la derecha, la tensión, también ya la habíamos... ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ya está terrible el internet aquí. Sí, pueden. Sí. Ya bueno, aquí teníamos 200 newton. Aquí teníamos por la parte de la izquierda, vamos a poner de frente donde nos estamos quedando, la normal en X, hacia arriba, la normal en Y, y la tensión en la tensión. Ya, se nos sigue yendo el internet. Chicos, van a disculpar, pero bueno, así son las condiciones, ¿no? Lamentablemente esta hora está un poco saturada, parece la señal. Más bien vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Este último ejercicio, como ya es el último con el que vamos a acabar por tiempo también, lo voy a estar resolviendo en una imagen, y en una imagen se los voy a pasar. ¿Ya? ¿Sí? ¿Escuchan? Ya, entonces lo voy a estar resolviendo en imagen, por ahí les voy a estar mandando la resolución ahí mismo, luego del video de la clase. ¿Ya? Sí, porque si seguimos todavía sin problemas de conexión, se nos va a hacer muy complicado. Ni siquiera vamos a poder terminar de resolver el ejercicio. Ya, entonces aquí nomás estamos terminando. Ya pueden desconectarse en paz, no se preocupen. Atentos a su correo, ya, atentos a su correo porque se les va a estar enviando el comunicado ahí.